Bienvenidos, en este video les estaré hablando sobre el concepto de velocidad. Es importante que primero veamos el concepto de movimiento del video anterior para poder entender este video un poco mejor. Respecto a la velocidad, pues lo que hay que hablar es que la velocidad es una razón de cambio. ¿Listo? Va a establecer entonces la velocidad como una razón de cambio de la posición dividido entre una razón de cambio del tiempo. ¿Listo? En matemáticas las razones de cambio se representan a partir de un delta. La velocidad media o velocidad promedio pues va a ser la posición final menos la posición inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Como ejemplo podríamos determinar cuál es la velocidad promedio de un vehículo que viaja de Bogotá hasta Tunja. La posición final sería 67 kilómetros aproximadamente hay de distancia entre Tunja y Bogotá. Bogotá sería el punto de referencia. Luego le restamos la posición en Bogotá, que sería 0 kilómetros desde el punto de salida, dividido entre una hora que se tarda, digamos, el vehículo en llegar hasta Tunja, menos 0 horas, que es el instante inicial donde empieza el movimiento. En este orden de ideas y haciendo las restas y la división, tendríamos que el vehículo se desplazaba en promedio a 67 kilómetros por hora. Esto sería la velocidad media, ¿listo? Aquí aprovecho para decir 67 kilómetros por hora de Bogotá a Tunja. Estoy hablando de una unidad o de una cantidad, de una unidad de medida y además de una dirección de Bogotá a Tunja. Por eso puedo hablar de la velocidad, porque si tan solo dijera 67 kilómetros por hora, no hablaría de la velocidad, sino de la rapidez. ¿Listo? Entonces, distinción, rapidez es un escalar, velocidad es un vector y necesita una dirección. Listo, esto sería la velocidad media. Ahora, esta otra fórmula que tenemos acá es la velocidad instantánea. ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad instantánea y la velocidad media? En el ejemplo nosotros dijimos que el vehículo se desplazaba desde Bogotá hasta Tunja y que lo hizo en promedio a 67 kilómetros por hora. Si nosotros calculáramos la velocidad instantánea podríamos saber, digamos, en cada minuto el vehículo qué velocidad llevaba. Por ejemplo, si iba de pronto a 100, luego bajó a 50, luego bajó a 40, luego volvió y subió a 70. Eso lo podríamos determinar con la instantánea, con la media no. ¿Listo? ¿Cómo calculo la velocidad instantánea? Pues va a ser la variación de la posición dividido entre la variación del tiempo y el tiempo llevado a un instante, es decir, que el tiempo en el que yo considero el cambio pues se aproxime a cero, sea algo instantáneo. Esto se traduce en la derivada. Entonces la velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto al tiempo. Esto entonces nos debe quedar claro. De la derivada, recuerden que la derivada es la pendiente de una recta tangente. Con esto entonces vamos a analizar la siguiente gráfica. Aquí tenemos en azul una trayectoria, o mejor dicho, no una trayectoria, una gráfica de la distancia de un vehículo respecto al tiempo, ¿sí? Entonces en este caso tenemos aquí la gráfica. Podemos anotar que hay uno que es A, B, C, D, E, o sea 1, 2, 3, 4 y 5 puntos donde estamos concentrando la atención. Estas rectas que están aquí en verde son rectas tangentes y las pendientes de esas rectas tangentes son los resultados de esta derivada. ¿Listo? Esos son conceptos que los debemos manejar desde el cálculo diferencial. Ahora, observando lo que tenemos acá, miremos en el tiempo A qué es lo que pasa. Dice que la partícula está en X
inferiores a 0 y se mueve en la dirección X positivo. Entonces aquí lo que podemos observar es que si digamos el punto de referencia estuviera acá, el vehículo todavía no había llegado a ese punto de referencia, sino estaba atrás de él, ¿sí? Eso es lo que está estableciendo. Lo siguiente es que al acercarse aquí, quiere decir que se estaba acercando al punto de referencia 0. ¿Listo? Ahora miremos qué pasa en el TV. Dice que de TA hasta TV hay una aceleración. Recordemos que la aceleración es el cambio de la velocidad y cuando acelera pues la velocidad se supone que se incrementa. Ahora miremos las pendientes. Aquí dice que hay una pendiente positiva. ¿Por qué es positiva? Porque esta recta está ascendiendo. Y aquí hay una pendiente positiva porque la recta está ascendiendo. Pero miren, esta pendiente de acá respecto a esta otra, la de B es mayor que la de A. Por eso se dice que la velocidad en A era menor y la velocidad en B fue mayor, por eso hubo aceleración. ¿Listo? Ahora en TC dice, de TV a TC dice que hay un freno y que se detiene momentáneamente en TC. ¿Cómo observamos ese freno? Aquí llevamos una pendiente positiva y de repente la pendiente se vuelve 0, es decir, que la velocidad en ese momento fue 0. Una velocidad de 0 es que el vehículo está en reposo. ¿Listo? Entonces quiere decir que el vehículo estaba acercándose al punto de referencia, ya se estaba alejando y en algún momento se volvió 0 o quedó en reposo la velocidad. Ahora miremos, de TC a TD hay una aceleración en la dirección de menos X, es decir, aquí nosotros nos veníamos alejando del punto de referencia 0 que está aquí y aquí empezamos a acercarnos. Entonces la dirección del movimiento cambia, desde C a D y desde D hasta E se conserva. Entonces de C a D notamos hay un reposo y luego hay una pendiente a un valor de pendiente diferente de 0, lo que quiere decir que hubo una aceleración. Lo que pasa es que ya hay una aceleración en sentido contrario y por eso es negativa. Ahora, el último punto, de TD, o sea de este punto D hasta el punto E, frena en la dirección de menos X. Frenar no indica que se haya detenido, sino que empieza a disminuir la velocidad. Entonces, el siguiente es mucho más pronunciada, el valor de la pendiente debe ser numéricamente mayor que esta otra. ¿Listo? No en el signo, sino en el número. Entonces ahí notamos que hay una disminución de la pendiente, por ende pues el vehículo debió haber estado frenando. Esto sería todo por este video.